Sección 1, parte C, selección 1. Los abuelos españoles se sienten divididos entre la satisfacción que les produce poder pasar tiempo con sus nietos y el agobio que supone una excesiva responsabilidad en su cuidado y educación. Y la delgada línea divisoria entre ambos sentimientos viene marcada claramente por la clase social. En familias donde los recursos económicos son escasos y no hay posibilidad de contratar canguros o guarderías, los padres delegan excesivamente en los abuelos, que parecen sentirse un tanto angustiados y utilizados. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación sociológica Abuelos y Abuelas para Todo, realizada por la FAD y la obra social Caja Madrid. El trabajo pone de manifiesto que los abuelos canguro españoles se han convertido en el colchón protector de muchas deficiencias sociales, sobre todo para familias de clase media-baja que no cuentan con apoyos ni ayudas de las administraciones. Son conscientes de que pertenecen a una generación de mayores cuya dedicación familiar contribuye de forma decisiva al equilibrio y sostenimiento económico de la sociedad. De hecho, y según datos del Inserso, más de la mitad de los abuelos cuidan de sus nietos casi todos los días y el 45% casi todas las semanas. Los abuelos comienzan a atender a los nietos con más frecuencia que las abuelas, pero ellas los cuidan más tiempo, unas 6 horas de media al día. Así que los mayores suelen ser hoy por hoy auténticos educadores, una nueva responsabilidad que no siempre es fácil. Por ejemplo, puede llevarles a un enfrentamiento con sus hijos y con sus criterios educativos. La situación más extrema la encontramos en las personas que se ven obligadas a dejar su hogar y volver a la casa familiar, camino de vuelta que tiene lugar tras algunas situaciones de paro prolongado, divorcios o separaciones. Los abuelos y abuelas, conscientes de que sus hijos viven una situación especialmente complicada, brindan su bien más preciado, el tiempo, y también sus recursos económicos. Los consultados en este estudio afirman que el contacto intergeneracional les rejuvenece y que pueden disfrutar de esta relación incluso más que de la relación que tuvieron con sus hijos. Sin embargo, el discurso mayoritario muestra claramente una demanda firme, la necesidad de imponer límites que racionalicen la obligación de manera clara. Los abuelos consultados en este estudio aseguran que están dispuestos a aceptar su papel de cuidadores de los nietos, solo en las situaciones en las que verdaderamente sea necesario. En otras palabras, cuando el padre y la madre tienen auténticas responsabilidades laborales y no para que estos puedan disfrutar de su tiempo libre a su costa. Aurora Campuzano, Radio 5, Todo Noticias.